Yo soy Dani Graziadei. He crecido en Südtirol, en Italia, y vivo aquí en Múnich. Y soy poeta y traductor de poesía y filólogo. Y voy a presentar a a mis dos interlocutores, y luego, en pocas palabras, también voy a hablar sobre Bolaño, solamente para que todos estemos más o menos en lo mismo, y luego empezamos la charla entre los tres. Blanca Riesta, muy bienvenida. Ha nacido en A Coruña y es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Borgoña. Ha enseñado filología en Roma, Saint Louis, Madrid y A Coruña. Durante sus estudios ya escribió su primera novela, Anatole y dos más, y vivió durante 6 años en Francia. Allí escribió su tesis de doctorado sobre la génesis de la obra poética del poeta vanguardista Juan Larrea y su segunda novela, La canción de las cerezas, con la cual ganó el premio Ateneo Joven de Sevilla. En 2000 se trasladó a Madrid para dedicarse a la escritura y a la crítica literaria. En 2003 vivió por medio año a Roma como becaria de la Academia de España, y entre los años 2005 y 2007 era directora del Instituto Cervantes en Albuquerque, en Estados Unidos. O sea, hay una relación directa con la velada de hoy. Completamente. Además, ahora reside otra vez en su ciudad natal, A Coruña, y es directora literaria de la colección Versión Celeste de la editorial francesa Orbis Tertius, subdirectora de la Escuela de Humanidades de IE University en Madrid y profesora en la Universidad de la Sapienza en Roma, profesora invitada en la Universidad de Franche-Comté en Besançon y profesora de Cesuga University en A Coruña. Ha publicado 3 antologías, un poemario y 10 novelas, 9 en español y 1 en gallego. Y no las puedo nombrar todas ahora, pero entre ellos destacan El sueño de Borges, con la cual ganó el premio Tigre Juan de Novela, y Madrid Plus, La noche Sax, y su última, Greta en su laberinto, una ópera rock de vampiros ambientada en un futuro posapocalíptico, con la cual ganó el premio de narrativa Torrente Ballester. En el mismo año se publicó también su primera novela en galego, Noir Compostela. En sus textos se encuentran miradas desde la alteridad y hacia los otros a través de personajes y lugares internacionales, búsquedas erráticas y errantes en lugares llenos de realismo sucio. En este sentido, y particularmente en Madrid Plus y La noche Sax, se encuentran cercanías a la poética de Bolaño que vamos a explorar en la charla de hoy. Muy bienvenida, Blanca. Gracias. Luego doy la bienvenida a mi colega Benjamin Loy, que ha nacido en Filadelfia y trabaja como profesor asistente de literaturas románicas en la Universidad de Colonia. Es doctor en Filología Románica por la Universidad de Potsdam, fue becario de la Fundación Académica Nacional de Alemania e investigador invitado en la Universidad de Santiago de Chile e en Harvard. Sus áreas de investigación se centran en las literaturas modernas y contemporáneas de España, América Latina y Francia, el cine latinoamericano, teorías y prácticas de la traducción, literatura mundial y mercados del libro globales, y en la historia de la literatura y del pensamiento conservadores y reaccionarios en Francia, España y América Latina. Es miembro de la Academia Joven de la Academia de la Ciencia y de las Letras en Maguncia, y trabaja regularmente como traductor literario de autores españoles y latinoamericanos, como moderador de eventos literarios y culturales y como crítico literario de teatro para los diarios alemanes de Die Zeit y Frankfurter Allgemeine Zeitung. Su libro, Roberto Bolaños Wilde Bibliothek, eine Ästhetik und Politik der Lektüre, es el primer estudio global de las estrategias intertextuales en Bolaño y analiza la presencia de una gran variedad de textos de la literatura española
latinoamericana y francesa y alemana e inglesa en la obra de Bolaño. Y en la introducción a esta monografía, que se publicó el año pasado, Benjamín argumenta que un fundamento importante del éxito global de la obra de Bolaño fueron y son las mistificaciones de la persona Bolaño, o sea, de la biografía. De ende es difícil emprender lo que tengo que intentar en los próximos 3 minutos, dar una introducción básica que incluye estos mitos sin perder a la vista las obras de Roberto Bolaño. El hijo de León Bolaño y de María Victoria Ábalos nació en Santiago de Chile el 28 de abril de 1953. Vivió sus primeros años en Valparaíso y luego en Quilpué, donde Roberto aparentemente pasó algunos de los años más felices de su infancia. Después se mudaron a Cauquenes y luego a Los Ángeles, y de allá fueron rumbo a México. Llegaron a la Ciudad de México en 1968, el año del masacre de Tlatelolco, cuando los militares mexicanos mataron a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Roberto tenía 15 años. Nunca acaba la escuela secundaria, pero se convierte en un lector y escritor ávido, quien lee y escribe diariamente. A los 20, Roberto decidió volver a Chile, subirse al sueño socialista. Pero 11 días después de su llegada, el sueño de Allende terminó en un golpe militar. Hay mitos parcialmente instigados por el autor mismo y aumentado al extremo por diferentes medios sobre la reacción directa al golpe del autor y en cuanto a la duración de una detención que sufre entonces. Puede haber durado unas horas, 8 días, pero se escribió también de semanas, meses, hasta de 1 año y medio. En cada caso regresa a México y en 1975 forma parte de los 20 poetas que fundan el movimiento infrarrealista. Los infra se oponen a la cultura y moral oficial mexicana. Y cabe, según mi opinión, subrayar este aspecto. La visibilidad del autor Roberto Bolaño comienza como poeta subversivo, vanguardista, y también sus primeras publicaciones en antologías son poesías. En 1977 emigra a Europa y se establece primero en Barcelona, luego en Gerona, y publica en 1984 en colaboración su primera novela. Y 2 años después, ya casado, se muda a la población costera de Blanes, donde sin abandonar su interés por la poesía, se centró cada vez más en la narrativa. Y aparentemente su manera de escribir incluía rituales imprescindibles como música de rock y a todo volumen, y infusión de manzanilla y muchísimos cigarrillos. Escribía cada día, cuidaba mucho de la estructura de sus libros y reescribía mucho. Pero en 1993 los médicos le diagnosticaron una grave enfermedad hepática y a partir de entonces Bolaño se obsesionó con dejar un legado literario de importancia. En ese mismo año vieron la luz Los Perros Románticos, un recopilatorio de la obra poética creada entre 77 y 90, y la novela La Pista de Hielo. Y luego, según mi opinión importante, en 96 presentó los tomos La literatura nazi en América y Estrella distante. Pero sin duda fue el año 98 el año clave en la vida de Roberto Bolaño como autor. Si hasta entonces se financió sus tiempos de lectura y escritura a través de diferentes trabajos, entre 96 y 2003 pudo vivir exclusivamente de la escritura, gracias a la sucesión de premios y a la posterior influencia mundial de su obra. Esta fase tiene su auge con un texto que parece transformar su fase mexicana en literatura, Los Detectives Salvajes.
Para ella recibió dos importantes distinciones, el Premio Arralde de Novela y el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Poco después visita Chile y a raíz de esta visita surgió un cuadro alegórico del Chile pinochetista titulado Nocturno de Chile, que Paz Soldán describe como una novela sobre la complicidad de la literatura y la cultura letrada con el horror latinoamericano. El mismo año su estado de salud empeoraba y decidió consagrar lo que le queda de su vida a lo que debía ser su obra cumbre 2666, obra dedicada a sus dos hijos, Lautaro y Alejandra. Siguió escribiendo hasta su fallecimiento el 14 de julio de 2003, víctima de una insuficiencia hepática. Unas horas después, en Chile, la presentadora Carolina Zúñiga anunciará en la televisión: se ha muerto Chespirito, se ha muerto el Chavo. Un malentendido. No había muerto ningún futbolista, sino un autor quien por algún tiempo será recordado en la cultura popular de su país de origen exactamente por esos malentendidos. Roberto Bolaño, cuya obra, o más bien poética y escritura, es el tema de nuestra charla de hoy. He sacado esos puntos de diferentes biografías y le puedo pasar los datos que tengo como bibliografía en el pequeño PowerPoint que no pude mostrar ahora mismo. Quiero empezar con dar otra vez la bienvenida a Benjamín y Blanca y quizás empezar con nuestro título, la discusión entre nosotros sobre ese lector salvaje, ¿no? Y el salvaje que claramente se refiere a los detectives salvajes, pero también quizás al título de tu obra, Benjamín, a la biblioteca salvaje del lector, y quizás también a la antología académica de Gustavo Faverón y a Edmundo Paz Soldán, Bolaño Salvaje. Y no sé, Blanca, quizás también a tu poemario, Una felicidad salvaje. Sí, 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 tiene que ver. Sí. Quizás podemos empezar con eso y quiero preguntar cómo interpretáis ese título de nuestra charla, el lector salvaje. Es más bien, si me apoyo en el diccionario de la Real Academia, a un lector que ha crecido sin ser cultivado, o un lector no domesticado, incontrolado e indomado, hasta un lector feroz, áspero, o más bien un lector primitivo y no civilizado, con faltas de educación y ajeno a las normas sociales. ¿Puede ser eso o tiene que ser el lector cruel e inhumano? ¿Qué opinan ustedes? No sé si quiere Benjamín hablar antes que yo, porque le voy a decir una cosa terrorífica. No, terrorífica no, pero me parece muy interesante rastrear un poco el origen de ese adjetivo, ¿no? ¿Por qué los detectives son salvajes, ¿no? Y yo lo tengo clarísimo, lo que pasa es que no lo puedo probar. Pero estoy convencida, y esto se lo dedico a Benjamín, que es especialista en intertextualidad, estoy convencida de que está citando a Gambó, ¿no? Igual que Arturo Belano toma el nombre de pila de Gambó, ¿no? Seguramente sabéis que, creo que es en Las Iluminaciones, hay un verso muy conocido de la que salió luego el título de una revista que hay en Francia de estudios rimbaldianos, que se llama, bueno, el verso es, lo voy a decir en francés, «J'ai seulement la clé de cette parade sauvage». Solo yo tengo la llave de esta parada o de este desfile salvaje. Yo estoy convencida de que está parafraseando a Gambó, pero no lo puedo probar, claro. Entonces yo creo que nos está reenviando a eso, ¿no? Pues a ese tipo de escritura que inauguró un poco, para mí, Gambó también, ¿no? Esa manera de hablar con furia y un poco con desenfreno y de despacharse la historia de la literatura sin ningún tipo de respeto y al mismo tiempo con pasión, ¿no?
Y claro, de ahí ha derivado a todo, ¿no? Quiero decir, él tituló Los detectives salvajes, los llamó salvajes, y a partir de ahí, Bolaño salvaje, la biblioteca salvaje, parece como que nos hemos ido pasando el adjetivo de unos a otros, porque, bueno, porque es muy... habría que hacer a lo mejor una recensión de cuántas veces ha aparecido salvaje desde los detectives en casi todo, ¿no? En todas partes. Bueno, muy curioso me parece, por ejemplo, que en Estados Unidos, yo viví, como bien has dicho, Daniel, en Estados Unidos en el momento del boom de Bolaño. Y lo tuvieron muy claro los traductores de los detectives en inglés, porque podían haber dicho The Wild Detectives, por ejemplo, ¿no? Pero dejaron el adjetivo y son The Savage Detectives, ¿no? A lo mejor también podríamos decir, yo creo que lo he oído en algún sitio también, que tiene que ver también a lo mejor con esa escuela pictórica que eran los Sauvage, ¿no? Anteriores a los impresionistas, o medio expresionistas y tal. Podríamos, ¿no? En francés. No sé. Bueno, dejo eso ahí. No sé qué dice Benjamín. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por la amable presentación de Daniel. Muy curioso estar aquí en Zoom porque reúne como las dos mejores cosas de Internet. Uno, veo a amigos y amigas de todo el mundo. Y dos, estamos en un espacio totalmente controlado donde sabemos exactamente quién está y dónde están. Así que, con respecto a tu pregunta, Daniel, lo salvaje o el lector salvaje, creo que lo entendería en al menos tres dimensiones. Una es la que más me interesó también en el libro que escribí, que mencionaste, que es básicamente la práctica lectora de Bolaño, ¿no? Que se mete con una tradición increíble, que es el canon occidental, como él siempre ha subrayado también en repetidas ocasiones, que va prácticamente de los clásicos de la antigüedad griega, pasando por la poesía de los trovadores de la Edad Media, la poesía del siglo de oro, la poesía del barroco latinoamericano, toda la modernidad, sobre todo francesa, por supuesto las vanguardias, hasta, ¿no?, la poesía y la novelística de los contemporáneos de Bolaño, tanto en Latinoamérica como en Europa. Entonces, en ese sentido, lo salvaje primero sería como realmente lo que ha leído ese tipo, ¿no? Porque lo que hablábamos un poco en esa charla de preparación para este evento es impresionante en términos prácticos y biográficos, considerar que Bolaño deja el colegio como a los 16 años y prácticamente se dedica a ser lector. Y bueno, con todos los cambios que ha habido en su vida y digamos, los distintos trabajos que tenía, creo que la gran constancia biográfica siempre ha sido la lectura. Y si uno se imagina lo que significa esto de pasarse prácticamente 35 años, sobre todo leyendo, es algo salvaje, ¿no? En términos de lo que nuestra sociedad burguesa como que nos propone como modelos posibles de vida. Entonces, ese sería el primer punto. Con respecto a las intertextualidades, eso se nota también después luego en la producción, porque si uno se pone a investigar, se da cuenta que todos los textos de Bolaño, todas las novelas sobre todo, son al final diálogos con esa tradición, son especies de recopilaciones, de superposiciones de fragmentos textuales, y por eso me pareció interesante cuando tú empezaste, Blanca, porque dijiste, estoy convencida de que eso es de Rimbaud, y al mismo tiempo dijiste, pero están también los Sauvage, los pintores. Entonces, así es como funciona un poco también ese universo, que en verdad hay un montón de posibilidades siempre de recombinación que podemos observar, y eso de una forma muy salvaje. Ahora, las dos otras dimensiones serían que Bolaño evidentemente escribía también de una forma muy polémica, entonces digamos que ese salvajismo también tenía algo que ver con cómo él percibía ese mundo literario sobre el que escribía y la forma como entendía él la profesión de escritor, ¿no? Entonces, no
apuntando tirando como hacia una especie de entendimiento global con toda la gente, ¿no? Sino en términos de lucha, evidentemente, lo que era también una especie de herencia de sus posiciones vanguardistas o neovanguardistas. Y lo tercero, quizás lo que tú mencionabas, Daniel, una falta de domesticación, precisamente. Podemos quizás seguir hablando un poco de eso, pero cuando observamos, sobre todo la parte de los críticos, la primera parte de 2666, es básicamente una crítica de una lectura domesticada como para él o para el narrador, digamos, la proponen las universidades contemporáneas, ¿no? Que tratan de domesticar esa lectura, y yo creo que en ese sentido también Bolaño se entendía como salvaje en una oposición frente como a ciertos modelos que tratan de encajar, ¿no? El significado de un texto o de una tradición. Y bueno, yo creo que así yo definiría más o menos salvaje en esas tres dimensiones. Sí, muchísimas gracias. Esto también me recuerda de un punto que mencionas también en tu tesis, que Bolaño básicamente llega desde sí, una parte del campo literario según Bourdieu y se traslada al otro, ¿no? Desde el autor poco conocido, sin éxito pecuniario, hacia el otro lado como autor de fama. Y ¿hasta qué punto dirían que en esa trayectoria y también en general en su obra, esas intertextuales explícitas e implícitas, o sea, intertextualidades y referencias a diferentes obras claramente visibles y referencias menos visibles, son una estrategia importante para la obra en general, pero también para el éxito de la obra? Yo no entiendo muy bien la pregunta. O sea, empezamos quizás con la primera parte. ¿En qué sentido piensan que estas referencias intertextuales son un elemento importante de su poética? Bueno, yo creo, y voy a llevarlo un poco la contraria, bolañescamente, a Benjamín, creo que la parte de los críticos, yo no la considero una crítica, creo que los trata con mucho cariño y mucha ternura, al revés. Yo creo que sí. No. Y yo creo que desvela algo que todos sabemos, los escritores, los críticos y los profesores, y es que todo está inventado, o sea, todo nos lo inventamos. Quiero decir, no hay ciencias exactas en literatura, todo es reinterpretación. Y lo que está haciendo Bolaño es lo que hizo Borges antes, que es inventárselo todo. Coger la historia de la literatura, darle tijeretazos por todas partes, inventárselo todo, y todo está, es lúdico también. Yo creo que no hay que olvidar que yo creo que en Bolaño hay mucho humor también, ¿no? Y que eso nos lleva al salvajismo, mucha falta de respeto, que está muy bien eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene una manera de trabajar con la intertextualidad que es súper viva y disfrutona, ¿no? Y yo creo que eso efectivamente está en la base de por qué es tan divertido Bolaño y por qué no resulta un tostón, ¿no? Es divertidísimo. Es divertidísimo porque no le tiene respeto a nada, ¿no? No es una enciclopedia de la literatura, sino que es un juego con la literatura, sabiendo que la literatura son... bueno, puede ser una cosa, puede ser la contraria y se puede jugar con ella. Yo creo eso. ¿Por qué crees que ataca a los pobres críticos? Yo creo que no, creo que los quiere mucho. Y que simpatiza. Pero hay un montón de escenas, ¿no? En esa primera parte que nos deja entrever que en verdad ve ahí como una forma de existencia
humana y también profesional que es altamente problemática, porque los críticos no ven lo que está pasando en el mundo delante de sus ojos. De hecho, él usa un intertexto muy interesante para hacernos llegar ese mensaje, que es precisamente Peter Pan, ¿no? La gran novela que todos conocemos. Cuando los críticos están en Londres, si se acuerdan de esa escena, quizás es cuando se pasa de repente una serpiente y la inglesa Norton le dice a sus colegas, no puede ser. Y dicen, bueno, sí, pero la vimos. No, pero no puede ser. Y ahí están al lado de la estatua de Peter Pan en Kensington Park, ¿no? Gardens. Entonces, es muy interesante porque al final, ¿qué es lo que hacen las figuras de Peter Pan? No quieren crecer. Y lo mismo hacen esos críticos, ¿no? Que no quieren crecer, no quieren ver otras cosas que vivir en su mundo de fantasía que es la academia. Que a mí me parece que hay una crítica bastante fuerte, pero creo que eso, ya vemos que eso es lo rico de Bolaño. Podemos discutir de una forma muy animada sobre distintas formas de leer. Y con respecto a la pregunta de Daniel, quizás evidentemente no se puede leer, o sea, no, a ver, se puede leer, pero no se debería leer a Bolaño quizás sin tener en cuenta el tema de la intertextualidad. Ahora bien, que Bolaño haya tenido el éxito que efectivamente ha tenido, tiene mucho que ver, creo yo, con el hecho de que uno también lo puede leer sin entender todas esas alusiones intertextuales. Es decir, es perfectamente posible de hacer una lectura más simple, entre comillas, de una novela como Los Detectives Salvajes, que lee un chico de 16 años que se identifica con todo ese mundo aventurero de los poetas y todo, y funciona. Pero también la puede leer un crítico literario que se conoce muy bien el canon y que va a encontrar ahí un mundo con mil alusiones a toda la tradición literaria, tanto conocida como marginal, y se va a entretener también. Entonces, yo creo que en esa capacidad de conectar con un público lector muy diferente, como que está como un poco el secreto del éxito, quizás, ¿no? Porque resiste diferentes lecturas muy complejas y muy simplistas, sin querer juzgar. Y bueno, un poco lo interesante también es cómo funciona, ¿no? Ese tema del diálogo con la tradición, porque por un lado, Bolaño recurre a autores que son figuras grandes, claves del canon, ¿no? Otges ante todo, pero al mismo tiempo recurre a tradiciones totalmente oscuras, marginales, ¿no? Como el estridentismo y tantas otras figuras, sobre todo de la poesía. Entonces, es lo que tú decías, Blanca, es todo el rato un juego, es muy lúdico, pero también es muy estratégico al mismo tiempo, porque sabía muy bien dónde colocar y cómo tratar, digamos, con ciertos textos. Y lo otro, sobre lo que también podemos hablar quizás, es que hay muchos huecos también, o sea, huecos muy llamativos de autores que Bolaño tiene que haber leído, por todo lo que ha leído, pero que nunca menciona y nunca hace referencia. Y esto es algo que a mí me tiene muy intrigado todavía, porque pienso, ¿por qué esos silencios también en su obra? ¿No? No sé si hay como un par de ejemplos, o luego cuando hablemos entre todos, quizás tienen alguna hipótesis o algunas cosas que les hayan llamado la atención en ese sentido. Hombre, yo creo que reivindica a los marginales, ¿no? Reivindica las tradiciones dentro pues de las historias que cuenta también, que son antihéroes, suelen ser poetas malditos todos, y reivindica, claro, las líneas marginales, ¿no? Mundiales, digamos, ¿no? Bueno, a mí me parece fascinante y efectivamente confirmo que yo creo que se puede leer de las dos maneras y tiene el gran hallazgo de haber conseguido hablar de literatura sin perder el aliento de la vida, ¿no? Y bueno, ya has mencionado, y creo que por ahí iremos cuando nos deje Daniel, tendremos que hablar de la construcción, que creo que es básico, ¿no? Creo que estábamos de acuerdo los dos en que una de las grandes cosas de Bolaño es cómo construye las novelas, ¿no? Eso es una de las grandes revoluciones que ha introducido en la escritura novelística. Y que tiene mucho que ver con, creo que hablabas tú también de eso, del tema pues sí, de la construcción de los crucigramas, ¿no? De los mecanos, etcétera, etcétera. O sea,
podemos resumir esa parte diciendo que sí es lúdico y al mismo tiempo muy polémico. Quizás trata de diferentes maneras a los profesores y a veces mejor, a veces bastante mal. Y también hemos apenas oído que sí hay muchas referencias, pero también hay huecos. Y quisiera agregar también que hay también invenciones, ¿no? No todos los textos que aparecen y todas las referencias son, son reales. Y obviamente eso también puede ser nada más que una referencia a Borges otra vez, pero al mismo tiempo me parece importante algo que también tiene que ver quizás con la construcción de mundos ficcionales, ese poder que se muestra en su escritura todo el tiempo, ¿no? El poder de la poiesis de crear mundos. Y quizás en ese sentido también me gustaría hablar sobre las autorreferencias, o sea, en cuanto a sus propias obras se referencian a sí mismas y preguntar si estos son, sean las invenciones de referencias, que las referencias entre sus propias obras son aspectos que impresionan o que parecen superfluas o cómo lo ven. ¿Cómo lo ves, Blanca? En comparación con tus propias formas de escritura. ¿Qué piensas de esta manera de referenciar a sí misma y crear referencias inventadas? Bueno, yo creo que eso claramente viene de Borges, ¿no? Esta historia de hablar de literatura inventándose todo un corpus, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido bebe de Borges, que Borges beberá de otros muchos anteriores, claro. A mí, verdaderamente lo que me chocó más, yo no sé si me estoy yendo por otro lado, pero cuando yo leía a Bolaño, había leído ya novelas pequeñas, Nocturno de Chile y otras cosas, pero lo que más me impresionó, bueno, Los Detectives Salvajes, que fue la primera que leí, lógicamente grande, de sus novelas grandes, me impresionaron por la construcción, claramente, ¿no? Porque lo vi como un artefacto tan claramente construido y que proponía un tipo de manera de narrar tan distinta a lo que nos estábamos acostumbrados, como una vuelta a la materialidad de la escritura novelística, cosa que, claro, en su momento no estaba en absoluto de moda, ¿no? Bolaño repesca un tipo de escritura novelística que tiene que ver con el boom, probablemente, pero que lo hace de otra manera distinta también, ¿no? Y bueno, Benjamín hablaba de los vacíos, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo leí de una manera un poco irracional y tal, tuve una visión muy clara de lo que era. En su momento se lo comentaba a mis amigos, ¿no? que me parecía que era una novela bosque y que me recordaba, por ejemplo, todo esto es una lectura instintiva, a los círculos de Azca, no sé si sabéis, los círculos, los crops circles en Latinoamérica, en Estados Unidos, que son como figuras que se ven solo desde arriba, ¿no? Figuras espaciales. Bueno, algunos se supone que son que han estado fabricadas por seres humanos. Se habló de que fueron los incas, también de que fueron los extraterrestres. Pero bueno, lo interesante de esto para mí es la idea de que las novelas grandes de Bolaño están como construidas en torno a un vacío de sentido, ¿no? Entonces tienes que tragarte todo el texto y luego al final, sin entender muy bien por dónde te ha llevado ni a dónde tienes que ir a parar, pues percibes una especie de sentido que lo entiendes al final, ¿no? Pero que viene de esa materialidad. Si la novela no tuviese 1000 páginas o lo que tenga, no llegaría a ese efecto final. Es un tipo como de escultura, ¿no? De trabajar con la materia lingüística y esculpirla. Y eso es muy particular, ¿no? Y ese tipo de escritura
yo me pregunto muchas veces desde hace mucho tiempo si ha abierto un camino y si se sigue haciendo, si hay gente que intenta hacerlo o no. Eso es otro tema que podemos dejar para más adelante. No sé si por ahí he dicho algo o he contestado algo. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo, sobre todo con el último punto que mencionaste de la experiencia lectora de esas novelas, porque yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de ficción que tenía Bolaño y que remite a tu pregunta, Daniel, eh, por el tema de la invención, ¿no? El poder de la imaginación, que no es solamente un juego, ¿no? No es solo una actividad lúdica, es eso, pero es mucho más. Y eso yo creo que es lo interesante en sus novelas, porque uno ve que todos esos juegos no son solamente juegos como un fin en sí, sino que remiten a una problemática que tiene que ver al final con lo que es la modernidad y el mundo en el que vivimos, que la ficción y la imaginación son cosas muy ambivalentes, ¿no? Cuando nos preguntamos, por ejemplo, por qué Bolaño tiene esa obsesión con el fascismo, con el nazismo, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque al final las ideologías modernas también operan fundamentalmente a través del poder imaginativo, ¿no? De otro mundo que podría ser y que nos lleva de repente a inventar mundos que al final tienen consecuencias nefastas cuando tratamos de adaptar la realidad a esa imaginación o a ese mundo imaginado que tenemos en la cabeza. Entonces yo creo que esa obsesión, por ejemplo, con el fascismo viene de ahí como de la conciencia de lo ambivalente que al final es el poder imaginativo del ser humano, ¿no? Y lo que tú decías, claro, de la experiencia de la novela, yo creo que lo que Bolaño trata muchas veces es de hacernos experimentar como lectores eh, efectos de cómo percibimos en verdad el mundo y la realidad. O sea, yo creo que en 2666, la cuarta parte, la parte de los crímenes, es el momento donde mejor quizás vemos eso cuando leemos esa cadena de más de 100 asesinatos descritos de una forma muy detallada, que es al final una experiencia abyecta, ¿no? Pero al mismo tiempo nos damos cuenta cuando leemos que no es solamente algo cruel, sino que también de repente empezamos como casi a aburrir, no aburrirnos, pero como que al final hay como algo que se resiste como a, ¿no? A asimilar bien lo que ahí estamos leyendo, lo que es como un poco el efecto cuando uno abre el diario en la mañana y dice, bueno, otro atentado en Afganistán, otro atentado en Bagdad, y son esas cosas, ¿no? Que nos hacen como experimentar de cómo funciona nuestro mundo a través de la ficción. Y eso me parece bastante interesante y tiene que ver también con el tema de lo que tú mencionabas, Blanca, que Bolaño en verdad tiene una obra, ¿no? O sea, una obra grande en que todo remite a otro libro, a otras figuras, y que tiene que ver también con una práctica de escritura, yo creo que de uno obsesionado al final, porque los que habíamos ido, y quizás algunos de ustedes también, a la exposición de los archivos de Bolaño, y cuando uno veía cómo ese tipo retrabajaba los manuscritos, ¿no? De una forma prácticamente de una seta, ¿no? Un monje, ¿no? Que se dedica a la escritura de una forma muy obsesionada, entregada, uno ya se da cuenta también de que ahí estamos con un autor muy particular. Muchas gracias a ambas respuestas. Me hace pensar en un efecto, lo que apenas dijiste, Benjamín, sobre el efecto de la cuarta parte, parte de los crímenes en 2666, ¿no? Que en un cierto momento de una cifra de miles de muertas, uno llega a través de esas vidas individuales a darse cuenta que no son una cifra, no son un número, sino son vidas, ¿no? Y también en cuanto a la referencia del fascismo, que quizás también nos trae hacia la literatura nazi en América, ¿no? Y quizás también a la segunda parte de los detectives salvajes.
parece que además de un bosque y quizás una figura espacial, podríamos también hablar de un mosaico un poco similar a lo que vemos en la pantalla ahora mismo, si no tenemos la Sprecheransicht, sino el modus con todas las cabezas, ¿no? Que hay tantas historias polifónicas que están allá al mismo tiempo y que él tira los hilos de uno y del otro, uno después del otro. ¿Qué piensan? ¿Hay una polifonía en ese sentido también que abarca más de una obra y sí, es para toda la obra? Bueno, yo creo que en la base de cómo escribe Bolaño está la coralidad, ¿no? La coralidad, y había otra manera de decirlo. Bueno, la idea de que da voz a infinidad de personajes, que además se van pasando la palabra, es muy curioso. Me dijo Menganito, y Menganito le contó, y este le contó que es la otra historia, como historias encajadas unas dentro de otras, ¿no? Hablando de mosaico, claro, esto yo creo que lo ha dicho ya seguramente mucha gente, pero bueno, esto nos remite claramente a Archimboldo, ¿no? Con Archimboldo, ¿no? El que hacía retratos con trozos de legumbres y de frutas, ¿no? Retratos de Rodolfo II, el emperador, ¿no? De Checoslovaquia, de Praga. Y después, bueno, el tema de la acumulación, creo que hablabais los dos de esto, ¿no? Creo que esto es importantísimo, la idea de acumular los datos de los asesinatos, pero acumularlo todo, ¿no? Que nos lleva a una especie de anestesiamiento también, ¿no? Nos anestesia. Es como una cosa es un grano de arena, pero millones de granos de arena hacen una montaña y te aplastan, ¿no? Y bueno, y después creo que lo has mencionado tú, Daniel, creo que la obsesión con el fascismo. Creo que Bolaño, uno de los temas básicos es el mal, claro, ¿no? Es intentar definir qué es el mal y probablemente de una manera muy poco maniquea también, porque hace una observación del mal con cierta fascinación también, ¿no? El mal resulta atractivo, fascinante, terrorífico, pero atractivo, y ha atraído a mucha gente antes ¿no? de la historia de la humanidad. El mal resulta atractivo incluso para los intelectuales y para los creadores, como hemos visto en muchos textos suyos, ¿no? Y con esto no me quiero liar demasiado, pero bueno, quería deciros que yo cuando me fui a Albuquerque, efectivamente, a trabajar en el Instituto Cervantes, una de las razones por las que dije que sí, porque Albuquerque es el sitio más lejano del mundo. Quiero decir, está a 8 horas de Nueva York, está lejos de todo, está en medio del desierto, ¿no? Pues una de las razones por las que me fui es porque me pareció que estaba al lado de Santa Teresa, que no estaba lejos, ¿no? Ciudad Juárez, ¿no? Y me pareció como que tenía seguramente un componente metafísico estar allí, ¿no? Era como estar al lado del agujero negro donde está el mal, ¿no? Y bueno, pues esa fue una de las razones. Y yo creo que en 2666 lo que hace es como rodear una empalizada de palabras en torno al agujero negro de donde está el mal y que no conseguimos definir, ¿no? Y no consigue definir tampoco, deja ahí un agujero, ¿no? Totalmente de acuerdo con el tema de la coralidad, ¿no? La polifonía, lo que es muy interesante en las novelas también por el tema de la mezcla de registros del español, lo que lo hace muy rico leerlo sobre todo para, no sé, para cualquiera, yo creo, y lo que produce efectos interesantes también en las traducciones. Es un tema que no tenemos que indagar ahora acá, pero también despierta cierto interés. Y esa multitud de voces, por el mismo motivo, yo creo que lo que tú mencionabas, Blanca, de cómo nos acercamos al final a la realidad, ¿no? El tema de la acumulación, el tema de las listas, donde uno ve claramente también que yo creo que el gran ídolo, sobre todo con respecto a la forma de la novela para Bolaño, era Georges Perec, el francés, que prácticamente, ¿no? Crea también gran parte de su obra en torno a observaciones de la realidad a través de listas y de acumulación, el principio de la acumulación. Y bueno, para volver otra vez como al tema del mal, yo insistiría, le interesa el mal a Bolaño, evidentemente, pero no solamente como un factor como metafísico, digamos,
sino también otra vez en contextos muy concretos y políticos, y por eso también otra vez esa obsesión con el fascismo que al final recurre a la estetización de la política, como decía Benjamin, y que para eso necesita política cultural, y para política cultural necesita personas que la ejecutan. Entonces, que tenemos tantas figuras en la obra de Bolaño, sobre todo en Nocturno de Chile, donde tenemos ese, ¿no? El gran papa de la literatura chilena del pinochetismo. Eso tiene que ver también con la pregunta, si yo soy un hombre o una mujer de la cultura, ¿no? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto también a meterme dentro de ese mundo de la política y dejarme instrumentalizar? Entonces, es un mal, pero a veces es un mal muy banal, para usar, ¿no?, ese término de Hannah Arendt, porque son tipos que al final, por un cargo de ministro o alguna cosa, algún puestito en el mundo cultural, venden el alma y mucho más. Entonces, el mal sí, metafísico, pero también el mal banal en Bolaño. Eso como las dos dimensiones que me parecen convivir ahí dentro de la obra. Bueno, claro, es evidente que él tiene un pozo personal biográfico también, ¿no? Porque yo creo que su experiencia de la tragedia de Latinoamérica debió de marcarlo y se lo llevó después esto, ¿no? Es un gran tema para él, ¿no? El tema de cómo es posible pues que el mal explote incluso banalmente y destruya a toda una generación, ¿no? Y parece ser algo que desde el principio, desde su fase vanguardista, subversiva en México hasta el final, eso sigue algo, esa crítica a una cultura demasiado cerca a la política, parece seguir como un hilo, ¿no? Pero por lo menos en las obras publicadas aún con su propia última mano. Y ¿en qué punto, hasta qué punto piensan que eso tiene que ver con su propia experiencia o es más bien una postura poetológica y ideológica? Eso o sea, hacer esa crítica a veces ridiculizante, a veces áspera de una combinación o una política cultural demasiado cerca a unas tendencias políticas que matan. Yo creo que Bolaño era claramente un autor de izquierdas, ¿no? Y que se manifestaba como tal y que soportaba muy poco en España, por ejemplo, toda pues esa capilla de autores cercanos al poder, de los dos colores, yo creo. Yo creo que le molestaba mucho el típico autor, que los hay en todos los países, institucionalizado y protegido por las instituciones, claro. Eso, bueno, hay un montón de testimonios, ¿no?, donde ponía verde a todo el mundo. También le disgustaba mucho la literatura floja, ¿no?, blanda o complaciente. Y no se callaba, lo decía porque tenía la suerte probablemente de que casi hasta el final de su vida estuvo en los márgenes, entonces no tenía tampoco nada que perder. No quiero decir que hubiese cambiado, no lo sé. Pero bueno, después otra cosa que me parece interesante es que no es moralista, no lo es. Su literatura no es moralista y no hay héroes. Hay un montón de gente mala o banalmente mala, ¿no? Y mucha gente que es víctima también o despistada, pero héroes no hay. No hace tampoco una apología del heroísmo o del bien, ¿no? Sino que hace una observación, pero muy matizada, ¿no? Sí, uno podría decir hasta que sea en Los Detectives Salvajes como en la cuarta parte de 666, los que buscan los detectives, digamos, o mueren o no encuentran nada o encuentran algo que no es lo que querían encontrar o cuando encuentran a una cesárea tinajera, muere en el momento que la encuentran, ¿no? No hay ese éxito, ese momento culmine. Pero yo creo que es que a Bolaño estéticamente el éxito no le interesaba. Yo creo, después yo no sé en su vida personal, pero desde luego literariamente no era algo que le funcionase.
y lo entiendo, porque no es muy estético, ¿no? Si escribes una novela sobre autores de éxito, bueno, a lo mejor podría hacer algo interesante, no lo sé. Pero bueno, él yo creo que es un escritor de antihéroes, ¿no? De antihéroes, y yo creo que la relación entre política y literatura, en el caso de Bolaño, hay que entenderla también históricamente. Una vez dijo, yo siempre quise ser un escritor de izquierda, pero todos los escritores de izquierda que yo conocía eran unos infames. Entonces, eso apunta un poco a esa imposibilidad de continuar con esa fusión, digamos, o al menos un acercamiento muy fuerte entre literatura y política como lo teníamos en Latinoamérica en los años 50 y 60, ¿no? Al final, en la época de Bolaño, en los años 70, ¿con qué político se iba a sentar? O sea, la izquierda se había descreditado ya en distintos casos. Él siempre se citaba después como el ejemplo de El Salvador, de la muerte de Roque Dalton, ¿no? Que era para él como la muerte de la quimera, como él siempre decía. Y por el otro lado, las esperanzas utópicas, revolucionarias, tampoco se habían cumplido. En vez de eso teníamos las dictaduras militares, que evidentemente ahora represaban un modelo de desarrollo o de progreso muy diferente, porque autoritario. Entonces, digamos que las condiciones sistémicas, digamos, habían cambiado de una forma tan brutal y fundamental que al final ya no se podía ser un autor político en los términos antiguos, digamos, ¿no? Y aparte de eso, yo creo que Bolaño tendía más bien hacia el anarquismo, ¿no? De lo que también decía, o sea, más anarquista o trotskista, le gustaba decir que él había sido. Y ahí al final, lo que tú decías, Daniel, yo creo que, claro, se guardó un poco esa forma, la rabia y esa forma iconoclasta, ¿no? de escribir y de actuar, que al final remonta hacia las vanguardias, pero... Una cosa interesante es hablar de su relación con los autores del boom, ¿no? Quiero decir, que como él viene de los autores del boom, pero por ejemplo, los autores vivos del boom no querían ni verlo, ¿no? No sé. Leí en no sé dónde el otro día que Günter Grass le preguntó a Vargas Llosa en no sé dónde por su opinión sobre Bolaño, hace muchos años, y Vargas Llosa le dijo que no lo había leído, ¿no? Los autores del boom vivos lo odiaban, ¿no? Lo consideraban, pues bueno, yo creo que no lo han leído ni lo han considerado, ¿no? Ahora ya muchos se han muerto. Y él también criticó mucho a Octavio Paz, ¿no? Lo odiaba también. Y lo consideraba como una especie de factotum del poder, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Cómo tenía mucha influencia de muchos postulados del boom, pero al mismo tiempo rechazo porque estaban ya institucionalizados y porque fueron un poco esbirros del poder en sus sociedades, ¿no? No sé. Hasta cierto punto uno podría también decir que eso tiene que ver algo con esa traducción a un nuevo ícono de la literatura latinoamericana después del boom, que por lo menos en el momento que tú estuviste en los Estados Unidos fue creado por el mercado americano, ¿no? Que era como la nueva, el nuevo modelo latinoamericano que se creó en ese momento. Y quizás pienso que en poco tendríamos que también incluir al público, pero quería antes aún hablar con vosotros de esto y de especialmente en cuanto a los libros que se publicaron después de su muerte, ¿no? O sea, de un lado de esa creación de un nuevo modelo de autor latinoamericano y estética latinoamericana a través de Bolaño, que no es la del boom, sino cosa nueva, y hasta qué punto ese perfeccionismo de la creación, de lo que Blanca y también Benjamin, ambos han subrayado eso, ¿no? Que crea unas obras
casi perfectas, obsesionadas, ha dicho Benjamin, me parece. Blanca ha subrayado su creación nítida. Y quería preguntar si eso también es verdad para las obras que luego, después de su redacción propia, se han creado o se han publicado desde las profundidades de su computadora, ¿no? Desde el disco duro casi inagotable de Roberto Bolaño. Yo tengo que confesar que no las he leído. He leído alguna cosa solo, Los sinsabores del verdadero policía y alguna cosa más, y algún libro de poemas y tal, pero el resto es que no, me parece un poco ético para el pobre Bolaño, ¿no? Creo que no está bien que se saquen cosas que no están corregidas, o que él no sé, que yo creo que él no quería publicar probablemente, no lo sé. A lo mejor Benjamín las leyó y seguro que a lo mejor están bien, no lo sé. Yo creo que la mayoría de las obras póstumas son prescindibles, efectivamente, con la excepción probablemente del Tercer Reich, que es una novela muy lograda, pero A mí que era también. también una novela terminada y cerrada al momento de publicarla. Entonces, no tiene nada que ver como con esas obras más o menos fragmentarias que ahora están sacando y que a mí me parecen siempre casi una especie de, no sé, de pruebas, ¿no? Para lo que después... Bocetos, ¿no? Parecen como bocetos previos, yo vi Sí, alguna cosa, sí. como bocetos previos pues de las novelas que sacó después, ¿no? Sí, bueno, pero eso tiene que ver evidentemente con el hecho de la explotación, ¿no? De esa obra póstuma, que yo no quiero juzgar ni en términos éticos ni económicos. Yo creo que todos leemos el diario y seguimos un poco las cosas que están pasando y uno tiene su opinión, pero al final conocemos tantos casos de guerras póstumas y de viudas dudosas que al final no nos sorprende tampoco. Con respecto a la otra pregunta del modelo de autor, ahí yo no estoy tan seguro si Bolaño realmente inauguró una nueva tradición o más bien clausuró el siglo XX de alguna manera, no sé, o sea, cuando yo estoy leyendo cosas hoy en día, sobre todo de literatura latinoamericana, que son básicamente autoras que uno lee también, que creo que son las más innovadoras, mucho más innovadoras que sus colegas masculinos, no sabría decir si ahí percibo a alguien donde yo diría es una heredera o seguidora continuadora de Bolaño. No, eso no lo veo, en verdad. Hay muchas estéticas diferentes, pero me parecería difícil como imitarlo. Creo que seguramente debe tener sus seguidores, pero no sé cómo lo ves, Blanca. Bueno, yo creo que ha tenido varias, o sea, bueno, hay varias, yo he leído novelas de autores que retoman bastante el universo de Bolaño, ¿no? Tanto en España como en Latinoamérica. Pienso en Álvaro Bisama, los chilenos que estáis por aquí, o no sé si lo habéis leído, yo creo que recrea un poco todo ese tema. Y después hay otro autor, también chileno, me parece, que escribió Navidad y Matanza, no sé si os suena, que Carlos también... Lavé. Sí. ¿Eh? Carlos Lavé. Carlos Lavé, que a mí me parece que recuerda bastante también. En España, por ejemplo, Andrés Ibáñez, que es un loco de Bolaño también, y que también escribe novelas gruesas, bueno, primero lo convirtió en personaje de una novela suya, no sé si habéis leído Brilla Mar del Edén, donde aparece Bolaño. Brilla Mar del Edén es como una especie de reescritura de la serie Lost. ¿Visteis Lost? Perdidos. Uh-huh. Es un avión que tiene un accidente en el medio del Pacífico, ¿no? Y hay con una serie de personajes que se encuentran en una isla desierta. Y uno de ellos es Bolaño. Y bueno, Andrés Ibáñez está obsesionado, ha escrito cosas muy interesantes sobre él. Y bueno, es como su némesis, porque lo adora, pero lo odia al mismo tiempo, porque ha escrito todo lo que él querría escribir, ¿no? Entonces es bastante gracioso. Bueno, efectivamente, yo creo que tiene razón Benjamín que no hay que la pervivencia de su imagen, más bien como icono, a lo Che Guevara, si quieres, permanece en las cosas que se han estado escribiendo en los últimos años. Pero realmente una continuación de la manera de escribir novelas, de su técnica, pues a lo mejor no la hay.
no lo sé. Pero después, lo que también sí que me parece interesante es que cambió un poco lo que es la imagen del escritor latinoamericano, ¿no? Antes los autores latinoamericanos, bueno, tenían como un rollo criollista, así ligado a la tradición, a lo rural. Él introduce un poco lo que es el elemento urbano, ¿no? Su relación con el rock, con la baja y la cultura, con el pop y todo eso, ¿no? Yo creo que en ese sentido fue así como fue leído en Estados Unidos, ¿no? De hecho, gente como Patti Smith, por ejemplo, que adora a Bolaño, hace homenajes todo el tiempo. Gente del rock lo ha adoptado como un personaje afín. Y bueno, y da una imagen de Latinoamérica que ya deja de tener que ver con todo el rollo materno-filial que explotaron tanto en el post-boom, para desgracia de todos, ¿no? Laura Esquivel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ha liquidado eso, esa literatura que tuvo muchísimo éxito, seguro que en Alemania también, que se tradujo por todas partes y que encarnó el fantasma del latinoamericano para el resto del mundo. Y Bolaño pues exporta otra imagen distinta, ¿no? Mucho más urbana y más globalizada también, sin perder la raíz en lo latino, pero en otro tipo de latinidad, no sé. Son los latinos de las ciudades también, claro, no sé. Entonces, un poco lo que en la introducción a esta antología Macondo dijeron que uno tiene que cortar los árboles de la selva y quitarse los ponchos para hacer visibles las megaciudades del continente, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y he entendido que sí hay algunas relaciones, pero más bien quizás también de política literaria que de propio de intertextualidades o una manera de escribir como con el boom, donde todos empezaron a escribir mágico realismo para ganar su plata, ¿no? Yo creo un poco que liquida el realismo mágico. Uh-huh. Lo cambia por otra cosa. Porque también creo que sí que mezcla realismo con fantasía. Eso no creo que lo abandone, pero lo hace de otra manera, ¿no? Sin caer en lo típico, en lo exótico, no sé. En las papayas y no sé, y las recetas de cocina, ¿no? No sé. Y la vida de familias, y no sé. Aunque también hay que decir que hasta cierto grado él todavía participa, ¿no? De alguna herencia del boom, pero digamos desde un punto de vista negativo, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, siempre se haya enfatizado tanto en el tema del supuesto encarcelamiento de Bolaño en el golpe de Estado, un episodio que él mismo admitió que no fue tan así y que incluso después amigos como Jaime Quesadas, el poeta amigo de él, decía, eso no fue así, Bolaño no pasó una semana en cárcel, o sea, lo investigaron y lo soltaron directamente y se devolvió a México cagado de susto, ¿no? Son como, todavía nos recuerdan que, que los ciclos de recepción de literatura son muchísimo más lentos que la producción. Es decir, que aun cuando ya los dinosaurios del boom ya no escriben nada nuevo, digamos, nuestra educación lectora, o al menos como de la gente que está sentada en las redacciones de los diarios, de las revistas, de las editoriales, muchas veces todavía leen a través de esos filtros de lo que conocen, evidentemente, ¿no? Entonces, como que ahí también es interesante observar un poco cómo funcionan esas lecturas, también en distintos países. Eso siempre hay que decirlo, que evidentemente el Bolaño no podría haber sido un fenómeno global sin el papel de Estados Unidos, pero que al mismo tiempo ya antes había una crítica bolañana, digamos, de habla hispana, había lecturas mucho más diferenciadas en Francia, en Alemania, donde ya se habían publicado también las traducciones antes que en Estados Unidos incluso. Entonces, es muy compleja la cosa. Bueno, y creo que tiene que ver también, pero aquí ya nos liaríamos muchísimo, en cómo el mundo ha cambiado, ¿no? Yo creo que el fenómeno de Bolaño tiene que ver también con el principio de la globalización. Realmente él publica sus novelas justo en los primeros años de Internet, o bueno, yo no sé, las primeras décadas.
tiene mucho que ver también con esa desaparición de las fronteras, ¿no? Y la configuración pues de una cultura que no está constreñida a países determinados y que ha perdido, no sé, que se ha convertido en otra cosa, para bien y para mal, ¿no? La globalización. Eso me parece el punto perfecto y la frase perfecta para abrir la discusión a un público de todos los rincones del mundo, para que ellos también pongan sus preguntas y continuamos la charla con todos. A mí me interesaría saber si observan diferencias muy marcadas en las lecturas de Bolaño que se hacen en el mundo hispano y en Alemania. Benjamin hizo una referencia recién, ¿no?, a las lecturas de Estados Unidos y la importancia de esas lecturas, pero me gustaría, ya que estamos compartiendo estos dos mundos ahora, ¿no?, Alemania y España, si ven grandes diferencias entre estas lecturas, ¿no? En qué se centran fundamentalmente las lecturas en el mundo hispano y en el mundo alemán, en donde ha habido muchas, ¿no? Yo ignoro, o sea, que es Benjamín, para Benjamín. Bueno, quizás tú en el mundo, no sé, Claro, americano, francés, o digamos las recepciones, ¿no? Claro. Yo creo que lo que es interesante también ver que en el mundo hispano, al final, también hay muchas maneras distintas de leer a Bolaño. De hecho, incluso podemos observar especie de recepciones nacionales, ¿no? Cada quien con su Bolaño, que evidentemente los chilenos leen sobre todo con énfasis como las dimensiones chilenas, los mexicanos las dimensiones mexicanas, los catalanes las dimensiones catalanas. Y en ese sentido me parece interesante que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? La obra nos ofrece tantas lecturas que pueden ser muy especializadas o muy enfocadas en un solo punto y muy globales al mismo tiempo. Ahora, en Alemania, no sé, yo no tengo una opinión muy alta de la crítica literaria alemana, por eso prefiero un poco callar sobre ese punto, porque no sé. Uy. Muy bien, muchísimas gracias. Había otra pregunta también a Benjamín del señor Pedro Salas Camés. Si podrías explayarte un poco más en los silencios que habías mencionado de Bolaño y de los autores que había estudiado o leído, pero no los nombra. Es bonito eso de explayarse en los silencios, ¿no? No sé, se me ocurren muchos, pero por ejemplo, me llama la atención la ausencia de los dos grandes autores, o dos de los más grandes autores cubanos del siglo XX, que por ejemplo Lezama Lima no parece que yo sepa de una forma explícita, salvo en el apellido de Ulises Lima. Es llamativo porque estoy segurísimo de que Bolaño leyó Lezama. Lo mismo pasa con Sarduy. Hay un autor como Saer, ¿no? Juan José Saer, que me parece casi un enigma que no haya como una especie de alusión ahí, siendo que Saer ya como biográficamente viviendo también en Francia, estaba como en ese sentido muy cerca, ¿no? Son cosas que realmente llaman la atención. Yo no hablaría como de ocultamiento, pero no me lo explico. No sé si Pedro tendrá alguna hipótesis al respecto, porque Pedro también escribió un libro sobre Bolaño, así que es tanto más indicado para hablar de esto como yo. No sé. No, gracias, Benjamín. No, porque yo estoy pensando en esto también, justamente quería escuchar tu opinión, pero yo no tengo una respuesta clara y justamente el autor que más me llama la atención es Saer, porque hay muchas, de partida hay como 2 libros publicados de Saer y Bolaño, unas 3 tesis doctorales por ahí, y hay mucha coincidencia, son parte de la misma generación, los dos arman una serie de libros que tienen personajes que van apareciendo, como, claro, Arturo Velano y Luces Lima en el caso de Bolaño, o bien Tomatis en el caso de Saer, ¿no? Entonces,
Entonces me pregunto, debe haberlo leído Bolaño. Yo creo que, y no se menciona, estaba revisando la entrevista, pero me parece, no sé, yo lamentablemente sigo pensando en esto porque, claro, Bolaño es una máquina de intertextualidad, como tú bien sabes, ¿no? Entonces, claro, da para reflexión y no, te preguntaba porque yo estoy investigando, pero estoy honestamente muy perdido al respecto, con los silencios, ¿no? Entonces es un tema que me parece que es muy interesante de trabajar, de seguir pensando y reflexionando, ¿no? Lo que pasa es que lo que no consideráis es que a lo mejor no hay una exhaustividad, o no quiere ser exhaustivo, no le coincidió a lo mejor, no es que hable de todo, no es una enciclopedia tampoco, habla de todo, de todo, de todo. ¿Habéis hecho un repertorio de los autores mencionados y habla de todos? No, seguramente no. Será si le cuadra bien, ¿no? No sé. Pero hay algunos silencios más llamativos que otros, ¿no? Pero lo que nos remite a otro tema, Es interesante, sí. sí, nos remite a otro tema muy interesante que es el archivo de Bolaño, porque mientras no se pueda acceder a esos archivos literarios, vamos a saber poco sobre el tema. Eso sería realmente interesante, pero es otro problema póstumo. Ya. Y la otra posibilidad es que no los haya leído. A lo mejor podría ser, ¿por qué no va a poder ser? Quiero decir, era un buen lector, pero a lo mejor pues no lo leyó, no quiere decir nada eso. No sé, podría ser, no sé. No sé. Pero lo de Saer, efectivamente, no quería decir que yo ya también había notado eso. De hecho, yo después de terminar de leer a Bolaño, me quedé como medio huérfana y me recomendaron a Saer, me leí todas las novelas gordas de Saer que me curaron un poco de esa necesidad y que es que tienen un montón en común, de manera constructiva, ¿no? Hablábamos de tipos de novela bolañescos y los de Saer son muy de ese estilo. Eso obviamente sería otra posibilidad, ¿no? Que no cada intertextualidad tiene que ser explícita o tiene que ser tan lúdica como con Lima que aparece en el nombre, sino que también podría ser constructiva o poética en el sentido más que no le pongo el nombre, pero cito su forma de armar un cuento. Vale. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en línea por el profesor Toiva. Muchas gracias a la ponente Blanca y a Benjamín, el ponente, y también, por supuesto, a Daniel. Y ya que Blanca decía que no conocía tanto la recepción de la obra de Bolaño en Alemania y que Benjamín, que acaba de escribir una reseña muy severa sobre un estudio de una alemana sobre Bolaño, quería pasarlo por silencio. Me gustaría, sin embargo, conocer un poco tu punto de vista. Creo que hay que explicar un poco que, si recuerdo bien, el libro es Ornamento y Crimen y trata de una supuesta y discutible afinidad o proximidad de Bolaño con la obra de un escritor alemán vecino al fascismo, como se dice, que es Ernst Jünger. Y si veo bien en tu reseña, Benjamín, decías que no había muchos argumentos, sobre todo porque en el archivo no se encuentra tanto, y ahora Daniel decía que a lo mejor puede haber alusiones implícitas o, digamos, conocimientos implícitos, y como decía Blanca, ni sabemos si uno ha leído todo lo que está en su archivo, y eso también, claro, vale por Bolaño. Entonces, quería conocer tu opinión, Benjamín, sobre todo porque estudiaste el asunto, pero a lo mejor también las opiniones de nuestra otra ponente o de Daniel. Gracias por la pregunta. O sea, el libro a qué se refiere es un libro que, como usted menciona, pone un poco Bolaño. O sea, no, en verdad la hipótesis es otra. Era que había una influencia clave literaria para Bolaño a partir de la cual uno podía explicar toda su obra prácticamente, y que esa era la obra de Ernst Jünger.
eso ya de por sí me parece imposible porque, como bien dejamos claro hoy día, Bolaño era un lector salvaje, entonces explicar una obra a raíz de una sola intelectualidad no va a funcionar jamás. Y también borra, digamos, en cierto sentido, toda una tradición o, digamos, unas lecturas que ya existen con respecto a las muchísimas relaciones que hay dentro de sus textos con respecto a otros textos. Y digamos que la severidad con la que yo escribí esa reseña tenía que ver un poco con esa actitud, yo diría, autoritaria, de querer borrar la multitud de lecturas que ya existían para reemplazarla, digamos, a través de la propia, que era la de la autora. Entonces, digamos que era un poco una cosa también de estilo, más que de contenido, pero de contenido también porque el libro insinuaba una cercanía tanto estética e incluso a ratos política entre Junga y Bolaño, lo que es lo más absurdo que yo creo que uno puede pensar. Lo que sí hay alusiones, o sea, hay una presencia incluso muy clara de Junga, ¿no? En Nocturna de Chile, para todos los que conocemos la novela, no nos acordamos de eso, pero que tiene que ver con el tema de que prácticamente Bolaño no solamente cita autores, sino que nos da la posibilidad de revivir prácticamente ciertas estéticas, aunque sean dudosas, como la de Junga, pero esa es la diferencia, la usa como una cita y luego la deconstruye. Yo he mostrado eso también en el libro que escribí, no quiero volver a repetir ahora todo ese cuento, porque también es un poco una cosa de especialistas, pero al final es eso, ¿no? O sea, hay como yo creo que una forma muy profunda y al mismo tiempo crítica de discutir, pero también de deconstruir. Eso es lo importante. Algunas estéticas que él consideraba muy problemáticas dentro del canon de la modernidad, que no es solamente Junga, que es toda la tradición romántica, podríamos decir, que él conocía muy bien. Él incluso decía, yo siempre he sido un adepto de las vanguardias, que al final no vienen del romanticismo, pero las implicaciones políticas del romanticismo alemán, por ejemplo, Bolaño no las compartía para nada. Entonces, hay, claro, esa ambivalencia hay con ciertos grupos, incluso con las vanguardias, yo creo, si nos acordamos como de todo el tema del futurismo, ¿no? Que aparece al final como una estrella distante, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que es un poco absurdo leer Bolaño como una especie de adepto de Ernst Jünger, realmente. Muchas gracias. No, yo quería hacer una última pregunta a mis dos compañeros alemanes en cuanto a cómo os parece que está construido Bernard Chimboldi. Si os parece que es un autor alemán creíble o claramente inverosímil, ¿no? Porque desde fuera no lo puedo juzgar, pero vosotros seguramente sí. Desde mi punto de vista, si puedo empezar, es posible, pero parece posible en muchos países de Centro a Europa, por lo menos. Parece que según mi lectura, el personaje del primer capítulo de 2666 y también del último capítulo de 2666 tiene en ese sentido dos funciones. Hace otra vez una cierta, sí, una crítica o también es un juego irónico con todo el mercado de publicación, pero también con la pregunta de la visibilidad de un autor y hasta qué punto un autor tiene que ser presente como figura. O sea, también llega hasta unos puntos súper teóricos relacionados con Barthes y la muerte del autor, que está allá dentro en ese autor no presente, ¿no? Pero he entendido hasta cierto punto sí que estas críticas al mercado de producción tienen algo claramente
vinculado con la historia alemana después de la Segunda Guerra Mundial, porque como sabemos el último capítulo de 2666 trabaja la Segunda Guerra Mundial desde afuera, que me parece súper importante, que aquí haya una perspectiva latinoamericana o hispanófila hacia esta guerra, ¿no? Y que haya un autor que se transforma de un personaje particular que va por el mundo como un ser, sí, surrealista casi, y que también pasa la guerra en una forma entre la poesía recuperada de Ansky, o sea, poesía recuperada de los crímenes comunistas que crímenes fascistas, y luego se transforma en este autor de éxito. Y en eso sí veo algo que es típico o que comenta la historia de la literatura y cultura alemana de la posguerra, pero al mismo tiempo veo muchas cosas que tienen que ver más bien con el campo literario mundial y también el campo, como hemos dicho al principio, ¿no? Con este vínculo entre producción y recepción académica y los chistes que hace en las escuelas nuestras, sí, con nosotros los profesores de literatura. Y eso es mi punto de vista. Benjamín probablemente habrá una más precisa. No, pero un poco diferente con respecto a la relación quizás de Bolaño con la cultura alemana, que es bastante interesante, porque por un lado creo que tenía conocimiento histórico profundísimos. Se nota un poco cuando uno revisa las cartas, el epistolario que está en la Biblioteca Nacional en Madrid, el único accesible en verdad en una biblioteca. Hay otros más que circulan por internet, pero ese es como el más extenso también creo. Y siempre se lee cuando envía a su amigo Bruno Montané, el poeta chileno que también vivía en Barcelona, a buscarle libros sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y le dice, búscame sobre esa batalla, tal, debe haber como un libro con este título. Entonces, él leía realmente ese tipo de libros, tenía en ese sentido un conocimiento, un saber muy grande sobre la historia efectiva, digamos, de lo que fue la Segunda Guerra. También era un gran lector de literatura alemana, yo creo, o sea, por lo poco que sé, por el contacto con su viuda, tenía enciclopedia y antologías de literatura alemana también en casa. Luego, en las cartas también a Montané siempre se encuentran algunos juegos de palabras, así como con el alemán, ¿no? Que también incluso ha implementado en sus novelas. Si nos acordamos del Tercer Reich, que el protagonista se llama Udo Berger, que evidentemente con el juego de palabras en castellano apunta como hacia esa, bueno, hacia ese erotismo un poco dudoso que también tenemos en la novela. Bolaño yo creo que tenía una admiración y un conocimiento muy profundo sobre la cultura alemana. Ahora, con respecto a 2666, el personaje de Archimboldi para mí es una especie de construcción de muchas novelas, digamos, de la literatura alemana, o sea, donde al menos podemos encontrar algunos ecos, ¿no? Por ejemplo, toda esa juventud de Archimboldi en el mar Báltico recuerda mucho el tambor de hojalata de Günter, ¿no? Todo ese, el mundo báltico de alguna manera. Luego, las escenas en el Berlín de los años 20 nos recuerdan como las novelas de Alfred Döblin, que Bolaño seguramente también conocía. Luego, la escena de la posguerra tiene lugar en Colonia, ¿no? En Köln, que evidentemente nos recuerda la literatura de Heinrich Böll, ¿no? Que tiene mucho como de esas cosas de las ciudades bombardeadas y tal, pero yo creo que el intertexto más interesante, porque el más ambivalente de nuevo, es el Parzival, ¿no? De Wolfgang von Eschenbach, que él menciona, y que, bueno, por un lado es un
un poco el modelo para Archimboldi que dice, yo también soy como Parzival porque llevo debajo de mi chaqueta, de mi uniforme, la chaqueta de loco, ¿no? Dice él. Y es como, claro, medio una figura quijotesca, pero por otro lado también sabemos que Parzival tiene una recepción, por ejemplo, en Wagner, que es muy dudosa y que remite como a esa tradición romántica de donde surge todo ese nacionalismo y al final el fascismo, ¿no? Entonces, esos juegos ahí me parecen sumamente interesantes y habría que indagar en eso. O sea, yo tengo algunas sospechas, pero todavía hay mucho jugo ahí. Muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Si no hay ninguna pregunta o comentario más, y si estáis de acuerdo, Blanca, Benjamín y Daniel, daremos punto y final a esta sección. Os doy las gracias por la muy instructiva charla, a todos ustedes por su asistencia, por su interés. Y simplemente para comentar, nosotros seguimos con nuestro programa Contar Bolaño y estoy en hacernos llegar algunas películas que tratan temas o obras de Bolaño para montar charlas parecidas con visiones de estas películas aquí también online. Quiero decir, seguimos en este formato. Otra vez, les doy las gracias a todos ustedes y digo simplemente hasta la próxima. Muchísimas gracias y un aplauso.